Hola a todos, amigos del Juan de Mariana. Volvemos con las entrevistas. Estuvimos ya realizando entrevistas durante la primera ola, durante la segunda ola y ahora volvemos en la tercera ola con más entrevistas. Pero estas entrevistas van a ser un poco diferentes y nos apetece hacer un repaso de lo que ha sido este primer año de virus, ¿no? Desde que empezaron los primeros casos en España y se empezaron a tomar las primeras medidas. Y hemos decidido hacer estas entrevistas dividiéndolas en varios ámbitos, ¿no? El ámbito más de las medidas políticas, el ámbito más de las consecuencias económicas y el ámbito de las consecuencias sanitarias. Y hoy tenemos aquí a Diego Sánchez de la Cruz para hablar un poquito más de la relación entre política, economía, derechos, libertades y este tipo de cuestiones. A Diego lo conocéis todos. Diego es analista económico desde hace muchos años, es amigo del Juan de Mariana también desde hace muchos años. Colabora y bueno, lleva muchos años trabajando para Libre Mercado, también ha escrito en otros medios de comunicación, es CEO de su propio think tank que se llama Foro Regulación Inteligente y lo hemos tenido aquí en la casa hablando multitud de veces de diferentes temas. Así que muchísimas gracias, Diego, una vez más. Hola Irune, ¿qué tal? Gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, espero que tú también estés bien. Encantado de compartir otro ratito contigo. Vale, pues vamos con la primera pregunta que te quería hacer. Sabes que no, todavía, no llega todavía el año, declaramos el estado de alarma en España, ¿no? Como consecuencia, pues bueno, de una serie de infectados de un número de infectados que no paraban de subir y sobre todo de un número de muertes y de colapso de hospitales que en aquellos momentos nos colapsó un poco a todos, ¿no? Me gustaría saber cuál es tu reflexión acerca de esta medida en concreto y también sobre todo en lo que se refiere a las consecuencias que tuvo para nuestros derechos y libertades. A mí lo que más me llamó, me llamó la atención de la declaración del estado de alarma es cómo de la noche a la mañana se aprobó un recorte de libertades fundamentales de las empresas y de las familias sin que existiese apenas masa crítica en el Parlamento o en los medios de comunicación y en las fuerzas vivas de la sociedad civil. Se asumió como la única solución posible y se impuso una vez más un único discurso políticamente correcto, políticamente aceptado, de que la única forma de enfrentar el virus era prácticamente sometiendo a la población a una suerte de encierro o arresto domiciliario en el cual las excepciones eran muy contadas. Claro, desde el punto de vista del análisis de la efectividad de estas medidas, lo que llama la atención es que obviamente solo tiene sentido si tienes un único objetivo, si tienes visión de túnel y lo único que tienes en consideración es que no se propague bajo ninguna circunstancia el COVID-19. Sin embargo, la información que teníamos en febrero de 2020 ya era suficiente para saber que este virus es tremendamente asimétrico, porque por cada 100 infectados tienes 80 que son asintomáticos. De esos 20 restantes que sí tienen síntomas, la gran mayoría tienen síntomas muy leves que se pueden atender perfectamente simplemente con un mínimo seguimiento de temperaturas, de fiebres, etcétera. Y luego hay un porcentaje muy reducido de casos en los cuales se da una afectación muy grave y se puede incluso perder la vida, como han perdido la vida durante este año un exceso de mortalidad del orden de 80.000 personas, muchos de ellos víctimas directas de la infección del COVID-19 y otros también pues, el colapso sanitario, la interrupción de tratamientos, etc. Entonces, cuando tú tienes esa información encima de la mesa, parece absurdo el someter a toda la población al mismo tipo de medidas cuando la afectación del virus se caracteriza específicamente por ser, como digo, muy diferente según distintos grupos. Más del 95% de los fallecidos son personas de en torno a 70, 75, 80 años. Cuando analizamos la mortalidad durante esta pandemia, vemos que, por ejemplo, los últimos datos de fallecidos, el promedio son 83 años. En el caso de los hospitalizados, la media edad es un poco más baja, pero igualmente se concentra claramente en un grupo de población. Y yo creo que es muy importante tener en cuenta que si todos nos concentramos en proteger a un colectivo y en asegurarnos que no causamos daño a un colectivo, tenemos que asumir muchos menos costes personales, sociales, económicos, que si imponemos a toda la población por igual un mismo marco de restricciones que obviamente se ha demostrado tremendamente ineficaz. Cuando hacemos una comparación según el grado de confinamiento de los distintos países, gracias a un índice
muy original y muy rápido, creado por la Universidad de Oxford, que nos ha permitido medir casi de semana en semana en qué países hay más medidas de cierre, de confinamiento, de restricciones severas, y en qué países hay una actitud más, digamos, liberal, una actitud basada en permitir que sean los propios agentes sociales y económicos los que definan protocolos de protección, protocolos de seguridad y los que también, en algunos casos, incluso vayan más allá e innoven nuevas formas de adaptarnos al virus. Y lo que te dicen las cifras es que, obviamente, no tomar ninguna medida no era una solución, pero el tomar medidas tan drásticas, impuestas de forma generalizada, sin excepción alguna, sin consideración coste-beneficio, con arbitrariedades enormes, como por ejemplo unos horarios en los que sí se puede salir, otros en los que no se puede salir, este tipo de medidas al final, cuando cruzamos el grado de restricciones con el número de fallecidos, no hay correlación alguna. Y te encuentras países con confinamientos muy estrictos, como España, que tienen una de las mortalidades más altas del mundo. Te encuentras también países con confinamientos muy laxos, que no tuvieron de facto un confinamiento más que ciertas medidas restrictivas durante algunas semanas y luego algunas medidas de control durante todo el año, que tienen mortalidad muy baja. Y luego hay también casos que se salen de ambos extremos. Hay confinamientos más severos que han funcionado relativamente bien, al menos en la primera ola. Está por ver si al no tener una cierta inmunidad de rebaño esto no está provocando que ahora haya más muertes. Sería el caso de, por ejemplo, Portugal. Grecia es otro ejemplo también de país que tuvo éxito con un confinamiento que sí fue más severo, y otros países que tuvieron menos confinamiento y que también tuvieron más muertes, ¿no? Entonces, no es que por tener más o menos confinamiento tiene su mejor resultado en términos sanitarios, es que por tener más o menos confinamiento no estás haciendo nada para proteger al grupo específico de población. Y el grupo específico de población está muy claro cuál es. Lo sabíamos en febrero, lo sabíamos en marzo, lo sabíamos en abril, y las estadísticas eran meridamente claras, porque además eran las mismas. Lo poco que compartía China del virus, ha sido tremendamente opaca, pero lo poco que sabíamos por boca de China del virus era exactamente lo mismo que luego estaba pasando en Italia. Y lo mismo que empezó a pasar aquí en los hospitales españoles. Entonces, yo creo que me causa mucho desasosiego el pensar que se puedan limitar de forma tan radical nuestras libertades a golpe de decreto, sin que exista al menos una masa crítica muy fuerte que se oponga a ello, que hemos vivido lo que podría ser la prueba piloto de la implementación de medidas tremendamente restrictivas, ¿no? De las libertades personales, de las libertades económicas y demás, y que frente a todo eso, la reacción ha sido demasiado tímida, demasiado claramente insuficiente, yo creo, en defensa de las libertades, y en segundo lugar, que no han sido medidas que arrojen buenos resultados, lo cual es por lo menos la buena noticia y el clavo al que nos podemos agarrar, sobre todo ahora que vemos que en la segunda ola y en la tercera ola hay países que con esos enfoques de medidas menos restrictivas, menos intervencionistas, más focalizadas, están consiguiendo una vez más mejores resultados. Y termino con un dato, porque al final los que son, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. En España tenemos el triple de mortalidad que la media de los países de nuestro entorno y el doble de caída económica que la media de los países de nuestro entorno. O sea que lo hemos hecho especialmente mal en los dos campos. Ni salvamos la economía, ni salvamos vidas. Y las personas necesitamos de las dos cosas. Necesitamos comer y necesitamos respirar para vivir. Bueno, muchísimas gracias por toda la explicación. Te preguntaré algo más tarde sobre las comunidades autónomas, porque me interesa sobre todo cuestiones como lo que parece que es el sinsentido, ¿no? De repente ahora se pueden reunir 6, luego 4, luego 2, luego 8, depende, Navidades sí, luego no, las elecciones sí, puedes ir a un meeting. Pero bueno, antes de ir a eso, me quedo con esta parte que estabas comentando del resto de países y me gustaría preguntarte si crees que hay como 2 o 3 tendencias generalizadas, sobre todo en los países de nuestro alrededor, ¿no? De cómo se ha afrontado todo eso, ¿no? Si crees que hay como 2 grupos diferenciados o en general en el mundo de gente que ha tenido una visión mucho más estricta, que ha llegado mucho más tarde, ¿no? Y gente que no ha tenido que no ha aplicado unas medidas tan estrictas y que incluso quizás se anticipó un poquito más. La verdad es que ha habido de todo. Ha sido algo tan generalizado que cuesta extraer patrones y justo en cuanto crees que hay una norma, se te rompe en 1000 pedazos, ¿no? Te pongo el ejemplo de los países nórdicos, ¿no? En los que siempre nos fijamos, ¿no? Por una y otra razón.
Es muy curioso que Suecia tiene más mortalidad que el resto de los países de su entorno. Suecia tuvo uno de los menores niveles de control y de restricción de la economía y de la actividad humana, pero eso no significa que el resto de países nórdicos fuesen tremendamente restrictivos, sino que fueron países más restrictivos que Suecia, pero mucho menos que España y mucho menos que otros países de nuestro entorno, como Francia, como Italia, etc. Bien, en Suecia te encuentras con que hay más mortalidad que en Dinamarca, por ejemplo, o con algunos de los otros países del entorno, Finlandia y demás. Y sin embargo, cuando buceas en los datos, que es lo que no suele hacer mucha gente, nos quedamos con el titular y listo, cuando buceas un poco en los datos de Suecia, te encuentras con que de cada 6 fallecidos en su primera ola, hablo especialmente de la primera ola porque en ella se pudo medir realmente la preparación en el momento más duro de la pandemia, ¿no? Las curvas son muy claras, hoy tenemos menos hospitalizaciones y menos fallecidos gracias a Dios y a que hemos aprendido también las lecciones, ¿no? Y en el caso de Suecia, como digo, de cada 6 fallecidos de la primera ola, 5 tuvieron lugar en las residencias de mayores. Si tú aíslas el efecto de las residencias de mayores, te encuentras con que Suecia tiene básicamente la misma mortalidad que Dinamarca o que Finlandia, que Noruega, etcétera, cuando la ajustas por el tamaño de su población, que en cualquier caso tampoco son tan diferentes. Bien, entonces, ¿qué nos dice eso? Alguno diría que eso lo que nos dice es que el enfoque de Suecia, de no tomar casi medidas de control, es equivocado y que eso valida los confinamientos. Primer error, porque en Dinamarca, en Finlandia, en Noruega, las medidas que se tomaron fueron mucho menos severas, como digo, de las que adoptamos aquí en España, en Francia e Italia. Hubo cierto confinamiento durante 2 semanas y a partir de ahí una relajación progresiva. Las medidas, no en ningún caso 3 meses de arresto domiciliario, que es lo que hemos tenido aquí en otros países. Pero lo más importante, número 2, ¿qué hizo mal Suecia entonces? ¿Por qué tiene más mortalidad Suecia? ¿Tiene más mortalidad Suecia porque dejó que la actividad económica y social se mantuviese en pie en comparación con algunas restricciones más intensas en Dinamarca o en Finlandia? No. La clave fue que Suecia no protegió a los grupos de riesgo. Suecia falló, no estuvo a la altura de las circunstancias y permitió que la propagación del virus fuese demasiado rápida, demasiado fuerte y demasiado extensa entre precisamente el tipo de, en este caso, instalaciones donde se concentra un porcentaje muy importante de población que es mayor de edad. Mayor de edad no, que es de mayor edad, ¿no? Obviamente, además, en países como los escandinavos, conocido es también sus estructuras familiares un poco peculiares, en las cuales hay mucha gente verdaderamente viviendo en asilos y en residencias de ancianos, mucha más, desde luego, que los países de nuestro entorno, donde los lazos familiares construyen hogares de mayor tamaño con distintas generaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo mal Suecia? Pues la lección que sacaban muchos comparando Suecia con Dinamarca, con Finlandia, es el dejar todo abierto, el permitir que todo funcione, y no. El diferencial de Suecia con los países de su entorno es que no protegió bien la residencia de ancianos, punto. Y si aíslas ese efecto, puedes ver que Suecia tendría una de las mortalidades más bajas. Esto entonces también quiere decir que haber tomado medidas más estrictas, como hicieron Dinamarca y Finlandia, hubiese sido más necesario. Tampoco. Hubiese bastado con proteger las residencias de ancianos y a los vulnerables, también como lo hicieron en esos otros países. Y cuanto más hablas con expertos en epidemiología, yo he tenido la oportunidad de hablar con mentes brillantes durante esta pandemia, ¿no? Martin Kulldorff de Harvard, Jayanta Bhattacharya de Stanford, Sunetra Gupta de Oxford, algunas de las mejores, de las mentes más brillantes del ámbito de la epidemiología y de la salud pública, lo que te dicen es eso, es que tú tienes una incidencia muy fuerte y una letalidad muy concentrada entre los más mayores y que por lo tanto te tienes que centrar en que esos grupos de población no estén expuestos al virus. Y para eso, invertir recursos en un grupo pequeño de población y mantener una normalidad generalizada entre el resto de ciudadanos tiene un coste muchísimo menor que generalizar las restricciones, las prohibiciones, los vetos, como estamos viendo. Me parece súper interesante y además luego te voy a preguntar por esas entrevistas que has estado realizando. Permíteme entrar ahora en el tema de las comunidades autónomas porque no sé si lo vas a compartir, pero ha llegado un punto, sobre todo en esta segunda ola, ¿no? Cuando el gobierno decide pues, lavarse las manos, ¿no? y pasarles la pelota a las comunidades autónomas pues, para no sufrir penalización o una posible penalización electoral, sobre todo en las elecciones que venían ahora, pero también en las que vendrán a futuro.
uno tiene la sensación de que al final las medidas que se están tomando, que se están llevando a cabo, han dejado de tener sentido, si es que algún día los tuvieron, ¿no? Porque de repente un día te puedes juntar con 5, al día siguiente con 4, la semana de antes las tiendas estaban abiertas y la semana de después no. Y luego todo es una pelea de aquella comunidad autónoma lo ha hecho horrible, la fijación que se tiene con la Comunidad de Madrid. Entonces la pregunta para afinar el tiro es... ¿Ha habido criterios mejores y peores en las comunidades autónomas? En la Comunidad de Madrid ha sido tan horrible como mucha gente dijo. ¿Incluso crees que el gobierno central lo hizo mejor de lo que lo han hecho posteriormente las comunidades autónomas? ¿Cómo ves tú todo esto? Para mí es un tema fascinante y un alegato de la utilidad de un Estado en el que el poder está descentralizado. El Estado autonómico en España tiene muchos problemas, o sea que tampoco esto es una loa a cómo hemos diseñado nuestra descentralización. Pero en episodios como este, cuando se permite la competencia institucional, obtenemos los mismos resultados que en la competencia deportiva y en la competencia profesional y en la competencia social. Y es que vamos observando cuáles son las mejores prácticas y las peores. Madrid es el ejemplo claro de que la libertad funciona. Y por eso Madrid es una historia de éxito, que no era hace 30 años. Y en esta pandemia era una prueba, era un examen también para los dirigentes políticos madrileños, porque está claro que creen en menos impuestos o en menos gasto o en menos restricciones comerciales, ¿no? Pero la libertad también depende de otras cuestiones que afectan más a la responsabilidad individual, a nuestra vida social, a nuestra vida cultural. Y la actitud de las autoridades de Madrid ha sido sistemáticamente la de devolverle poder al ciudadano, ese poder que le arrancó el gobierno central al comienzo de la pandemia, devolverle poder al ciudadano y ofrecerle al ciudadano la oportunidad de seguir viviendo su vida e intentando comer y respirar partiendo de una serie de normas básicas y de reglas de mínimos. En Madrid, lo primero que se entendió es que había que proteger a los grupos de riesgo. Por eso, Madrid, 10 días antes del gobierno central, cierra las visitas en las residencias de mayores, envía a los niños a casa y suspende las clases también, la educación secundaria y primaria y universitaria, para evitar la propagación intergeneracional y también el hecho de que los jóvenes, pues obviamente, pues estamos en un contacto físico más estrecho y eso puede disparar más los contagios. Introduce las medidas de restricción en el transporte, con las limitaciones de aforo, y envía a cientos de miles de trabajadores públicos, funcionarios, a teletrabajar. ¿Qué estaba diciendo el Gobierno de Madrid entonces el día 5 o 6 de marzo cuando empezó a tomar estas medidas? Devolvámosle el control a las familias, devolvámosle el control a las empresas y mandemos un mensaje institucional claro, fuerte, sencillo, que restrinja el menor número posible de libertades y que nos proteja a todos. ¿Qué estaba haciendo el Gobierno de España mientras tanto? Mirando hacia otro lado. Porque todos sabemos que existía una prioridad política muy fuerte en celebrar una serie de actos el día 8 de marzo, ¿no? El domingo 8 de marzo, y en base a eso se celebraron esas manifestaciones, pero no solo esas manifestaciones. Se celebraron todos los partidos de fútbol, se celebraron yo ese fin de semana estuve también en un acontecimiento masivo en el que se reunieron más de 20.000 personas, se celebraron congresos políticos, es decir, se mantuvo la actividad y lo más importante, se desoyeron más de 10 avisos de la Comunidad de Madrid que estaba pidiendo que se le hiciese caso a las autoridades europeas y se intentase controlar la llegada de pasajeros o incluso puntualmente suspender la entrada de viajes en España para conseguir una primera estabilización del número de contagios. El Gobierno de España, por supuesto, no hace nada, retrasa 10 días la toma de decisiones y fíjate, Irune, que una rebaja de impuestos puede esperar 10 días o una medida de desregulación puede esperar 10 días. Pero cuando hablas de una enfermedad de propagación masiva, de un cuadro infeccioso tan delicado como este, esperar 10 días, por raro que parezca, ha supuesto que el número de fallecidos sea un 80% más alto, que se dice pronto. Pero podríamos estar hablando de tener literalmente un 80% menos de mortalidad en la primera ola si se hubiesen seguido los pasos de Madrid y se hubiesen tomado las medidas de forma a tiempo y en tiempo y forma y sin llegar a ser tan estrictos. Obviamente en ese momento ni tocaba concentraciones, ni tocaba autorización de eventos masivos y podía tocar alguna restricción de los vuelos llegados de Italia principalmente y de algunos otros países. Bien, pero lo que se hizo es no hacer nada durante todo el mes de febrero,
no hacer nada durante la mitad de marzo y para cuando toman medidas, pues ya España, para que te hagas una idea, Irune, España toma medidas con un volumen de contagiados por habitante detectados, que luego ya hemos visto que los estudios de seroprevalencia te dicen que en realidad por cada contagiado oficial tienes 8 o 10 contagiados reales, ¿no? Pero los niveles de contagiados reales, no lo sabemos, los contagiados oficiales en aquel momento eran 8 veces más en términos per cápita que cuando Alemania empezó a tomar medidas. Medidas que, por cierto, Alemania nunca llevó al extremo. Sería otro caso de un país poco intervencionista en este sentido y que tuvo muy buen resultado en términos de preservar salud y economía en la primera ola. Entonces, Madrid, yo creo que no es que dio ejemplo después, es que empezó dando ejemplo ya al comienzo de la pandemia. Y eso es lo que alguna gente no quiere recordar, no quiere que se hable de cómo, mientras el gobierno de España favorecía la normalidad, miraba hacia otro lado, el gobierno de Madrid decía, cuidado, ahora hay que replegar un poco, hay que tener cuidado. Y te doy un porcentaje antes de avanzar a la segunda ola, que yo creo que es definitivo, para que confiemos más en el individuo. 3 días antes de que Pedro Sánchez instaure el estado de alarma en España, 3 días antes, en Madrid el porcentaje de viajeros usuarios del transporte público había bajado un 80%. Esto es antes de que se conozcan las intenciones del gobierno, porque recordarás que hay 3 días ahí de reuniones, ¿no? Hasta que... Bien, pues antes de que se conozca que la intención es el confinamiento masivo y demás, se venía produciendo, gracias a las medidas de la Comunidad de Madrid, que eran básicamente voluntarias, salvo en el caso de la educación, que sí era un cierre forzoso, y el paso a formación telemática, que obviamente es complicado, ¿no? Porque de la noche a la mañana eso no lo puedes hacer. Pero eso redujo un 80-90% la circulación de personas en el transporte y en general en la Ciudad de Madrid, ¿no? Es muy buen proxy la movilidad en transporte con la movilidad en general. Y eso te demuestra que la gente, si le mandas un señuelo desde las instituciones de que les das una información, no les mientes, no les ocultas la realidad, la gente toma medidas. Por eso Madrid, por ejemplo, también ha tenido desde un primer momento, desde antes de que fuese obligatorio, un mayor uso de mascarillas. E incluso sin ser obligatorio el uso de mascarilla en Madrid ha tendido a ser más alto en la época en la que no fue obligatorio. Era más elevado el uso de mascarillas en Madrid que en el resto de autonomías. Claro, luego llegamos a la segunda ola. Y a la segunda ola la mayoría de las comunidades llegan con la casa entera por barrer. Es curioso también, hay que decirlo, ¿no? Que no sé qué se ganaba confinando Murcia en la segunda mitad de marzo, por poner un ejemplo, ¿no? En regiones donde no había ningún positivo, que tuvieron su economía completamente cerrada en marzo, abril, mayo, junio. Bien, obviamente, insisto, medidas de mínimos hay que tomar. En este caso, pues quizá cerrar la región de Murcia. Quien habla de Murcia habla de muchísimas otras, ¿no? Pero me voy a Murcia, que es un caso muy concreto, porque casi no tenía incidencia o sea, era puntual el número de casos, se contaban, creo que eran un par de decenas de casos. Sin embargo, se cierra por completo Murcia, como se cierra por completo tantos otros territorios, ¿no? Es decir, no podíamos haber diseñado una estrategia más descentralizada acorde a la situación del virus. E insisto, dentro de cada territorio, concentrar las medidas en los grupos de población que son los que sufren el coronavirus, que son principalmente mayores de 65 o 70 años y luego también algunos grupos con ciertas condiciones preexistentes sanitarias, bueno, pues no se hizo. Y luego las comunidades, insisto, se duermen en un letargo mientras Madrid se pone a trabajar, invierte 100 millones de euros en construir un hospital. Para que nos entiendan nuestros espectadores, 100 millones de euros hay que compararlos con un presupuesto de 22.000 millones de euros, o sea que estamos hablando de una cantidad más que asumible. De hecho, a mí me ha llamado la atención, pero Madrid en 2021 plantea déficit cero. O sea que la meta de control presupuestario se ha quedado en pie y después del año 2020, en el que, insisto, el Cendal son 100 millones de 22.000, en 2021 esa inversión ya está hecha y ya la está rentabilizando Madrid. ¿Por qué? Porque el único argumento que por lo menos es racional a favor de confinar a la población, que es el que se comentó al principio, era el de aplanar la curva para evitar un colapso en los hospitales. El problema es que hoy en día, si te fijas, ya no se habla de aplanar la curva para bajar la presión hospitalaria, sino de aplanar la curva en general, la de contagios. Da igual que el 99% de los contagiados detectados en muchas de estas semanas aquí en Madrid no hayan tenido síntomas o hayan tenido síntomas leves. El objetivo es aplanar la curva. Entonces la obsesión ahora es la curva de lo que sea, de positivos, antes sea de hospitalizados, porque obviamente si hablamos en un 80% de asintomáticos, pues que haya más contagiados no es buena noticia, pero tampoco te está describiendo una crisis sanitaria grave, ni mucho menos. Madrid, ¿por qué crea el Cendal? ¿Y por qué medicaliza algunos hoteles donde está teniendo
actividad desde ya la primera ola y sobre todo segunda y tercera. ¿Y por qué despliega un programa de atención remota y una aplicación propia? ¿Por qué hace todo eso Madrid? Pues para evitar el colapso de los recursos sanitarios y permitir al mismo tiempo que la vida económica y la vida social mantengan un cierto pulso. Obviamente Madrid hoy no es el Madrid al que estamos acostumbrados, nuestra vida en Madrid hoy tampoco es nuestra vida a la que estábamos acostumbrados, pero cualquier visitante que haya llegado a Madrid de otras comunidades autónomas os lo habrá comentado, ¿no? A los que sí vivís aquí, que se aprecia una clara diferencia entre la actividad que se observa aquí y la actividad que se observa en otros territorios dentro del reino, porque obviamente aquí los bares, la restauración, los comercios han seguido abiertos, los horarios de cierre de estos establecimientos nunca han sido las 6 de la tarde, como se ha llegado a ver en algunos casos, no se ha prohibido de forma indiscriminada la actividad y demás, y las medidas que se han tomado han sido en general, no siempre, pero en general han sido más quirúrgicas y más específicas para mantener en pie toda la actividad social y económica posible. Madrid ha salvado por esa vía más de 10.000 millones de euros solo en la segunda ola, al evitar el confinamiento en la segunda ola. Pero es que ha salvado muchas vidas gracias a eso, porque esta estrategia no ha ido reñida con concentrar los test de antígenos, que son mucho más rápidos, mucho más efectivos, en los grupos de población que son más vulnerables o en los barrios donde se observa más transmisión. Ha innovado Madrid también, antes me quejaba yo de que las administraciones a veces son ineficientes, pero Madrid ha innovado haciendo un sistema de cultivos en aguas residuales que te permite detectar si hay restos de coronavirus subiendo en una zona u otra de la ciudad. De esa manera se activa ahí un plan de test masivos y se facilita la detección y los rastreos. Y lo de Madrid es claramente la demostración de que se puede tener 7 veces menos mortalidad que la primera ola sin cerrar absolutamente todo, que es lo que ha pasado en Madrid en esta segunda y en la tercera ola, ¿no? Madrid bascula una parte de su carga sanitaria gracias a su nuevo hospital, entonces evita cualquier escenario de colapso sanitario, reduce un 70% los ingresos UCI porque puede hacer cuidados intermedios, ¿no? No están los pacientes en carpas, ¿no? Pregúntale a un valenciano, ¿no? que dedica la mitad de su sueldo en impuestos, incluso las rentas altas un 54%, ¿cómo puede calificar el hecho de que después de 9, de 12, de un año de pandemia tengamos un hospital de tiendas de campaña en la comunidad valenciana, ¿no? Pues la antítesis de todo eso es Madrid. Y una vez más, Madrid ha enseñado un camino y el resto de comunidades autónomas debería tomar nota y debería haber actuado ya en este sentido desde un primer momento, porque, por cierto, la economía de Madrid se puede permitir más las restricciones. Hay otras que no, porque tiene una estructura muy dependiente, por ejemplo, del turismo, y llama la atención que no sean autonomías más beligerantes en defensa de menos intervencionismo y de medidas más innovadoras y más concretas que concentren la atención en los grupos vulnerables y permitan que la actividad se mantenga en todo lo posible. Andalucía ha hecho cierto intento de seguir a Madrid y esto sí que me parece una muy buena noticia, ¿no? Un ejemplo de que, bueno, hay cierto cambio político en Andalucía, las encuestas lo certifican, el poder ha cambiado de bando por primera vez en 40 años y obviamente con todos los defectos que se pueden sacar a la actuación de la Junta, sí ha habido otra región que también ha intentado diferenciarse, también ha reabierto un hospital que había sido cerrado por los defensores de lo público y de la sanidad, ¿no? Ha reabierto un hospital, ha desplegado test de antígenos, es la segunda comunidad que más ha apostado por ellos después de Madrid, y también ha tenido un discurso de pedir un poco más de flexibilidad al gobierno central para diseñar sus propias medidas. Y yo creo que no es casualidad que también haya tenido buenos resultados. En definitiva, el modelo madrileño ha funcionado. El modelo madrileño sigue funcionando. En esta tercera ola yo ya predije a mediados de enero, escrito está, que a finales de mes llegaríamos al pico de la curva y lo hemos visto ya los datos lo reflejan, ¿no? Ya tienden a la baja contagios, hospitalizaciones, nuevos ingresos de UCI y positividad. Por lo tanto, de brazos cruzados ante semejante urgencia sanitaria no nos podemos quedar, pero evidentemente hay enorme margen de mejora de las políticas públicas y Madrid ha vuelto a ser un ejemplo de algo que funciona mucho mejor. Ha cometido errores Madrid también en esta segunda y tercera ola, ¿no? Ha habido, lo que tú decías, restricciones a veces muy puntuales que dices, ¿por qué hasta esta hora sí, hasta esta hora no? ¿Qué pasa? ¿Que el virus libra a partir de cierta hora o se va a dormir? Evidentemente, ¿no? Pero yo pienso que es importante también el combatir, ¿no? Cada vez que salen esas imágenes de un concierto, ¿no? En Madrid, la gente se indigna porque hubiese un concierto en Madrid.
pues es bueno decirles que no hubo ningún contagio en ese concierto. ¿Por qué? Porque conocemos cómo funciona el virus, sabemos cómo combatirlo y si nos cuidamos todos con un mínimo de responsabilidad, no tiene por qué pasar nada de lo que hemos visto. En un concierto, si vamos todos sin tomar medidas, si en el recinto no se toman medidas de filtros de aire, separación en los accesos, etcétera, y si no llevamos mascarilla, los asistentes y demás, pues obviamente ahí pues puede haber un contagio, puede haber muchos contagios. Pero si efectivamente, como estoy diciendo, los recintos se abren y la cultura y tantos otros ámbitos y sectores de la economía vuelven a funcionar con las debidas medidas de protección, pues visto está que no se producen contagios. Yo también soy aficionado a los toros. Este año ha habido alrededor de 100 festejos taurinos en España. Se han dado todos con mascarilla, con algunos controles de restricción de aforo y no ha habido ni un solo brote de contagios asociado a ninguno de este centenar de festejos. De hecho, hubo una polémica muy famosa en verano porque se vieron imágenes de la Plaza de Toros del Puerto llena y la gente, pues claro, no entendía cómo se había autorizado a 5.000 personas. ¿Sabes cuántos hospitalizados había en la provincia 10 días después? Había uno menos que la semana antes de la celebración del festejo. No hubo ningún brote asociado a aquello. Pero bueno, conciertos, toros, deporte también. El deporte no hay público en los estadios. Yo entiendo que podría pedirse mascarilla y limitación de aforo, pero que tengan que jugar a puerta cerrada los clubes, esto no tiene mucho sentido. Los colegios, los institutos, las universidades sin ofrecer formación presencial marzo, abril, mayo, junio, julio, cosa que no ha pasado en ningún país europeo. Y aquí sí. Por eso teníamos esa psicosis luego de volver al cole, ¿no? Con los niños y todo eso. Porque aquí hicimos algo que no sucedió en ningún otro país. En ningún país estuvieron los niños 4 meses metidos en su casa y en muchos casos sin poder tener acceso verdaderamente a una formación, con lo que eso supone luego de carencia formativa para ellos. Entonces, bueno, yo creo que Madrid ha dado ejemplo, cometiendo algunos errores o quedándose corto, pero Madrid ha dado ejemplo y es importante que las comunidades autónomas abandonen de una vez estas medidas, esta magufería de tomar medidas restrictivas como si siguiésemos en la Edad Media, confinar a todo el mundo, arruinar a todo el mundo y todo a cambio de tener datos de mortalidad por habitante que son mucho peores que los de Madrid en la gran mayoría de comunidades autónomas, en la segunda y en la tercera hora. Bueno, pues si te parece, vamos a la última pregunta que estaba vinculada a las personas que me has mencionado antes que habías conocido. Yo sé que has estado haciendo entrevistas a algunos de los promotores de la declaración de Great Barrington y me gustaría preguntarte qué crees que podemos extraer de esa declaración. Yo creo que esa declaración al final es un poco una oda a que otra forma de enfocar esto era posible y sigue siendo posible, ¿no? Pero me gustaría, para la gente que todavía no conozca muy bien de qué va el asunto, si nos puedes contar un poco. Bueno, pues la declaración de Great Barrington es simplemente un manifiesto firmado por 3 epidemiólogos de fama mundial, ¿no? A los cuales he nombrado antes, Sunetra Gupta, que es británico-india, Jayanta Bhattacharya, también de orígenes indios, pero ya estadounidense de nacimiento, y Martin Kulldorff, que es un epidemiólogo sueco afincado en Harvard, ¿no? Entonces, hablamos de 3 mentes brillantes, ¿no? Bien de las universidades de mayor prestigio del mundo, cuyos modelos han demostrado ser ciertos en esta pandemia, ¿no? Por ejemplo, ellos desde un primer momento insistieron en que si medimos la cifra oficial de contagiados con la cifra oficial de fallecidos, nos van a salir porcentajes de letalidad muy altos, ¿no? Equivalentes a un 20, 30%, cosa que asusta, ¿no? Porque eso es casi peor que jugar a la ruleta rusa. Pero claro, cuando hacemos estudios de seroprevalencia para ver cuánta gente realmente tiene anticuerpos y por lo tanto ha estado infectada y no ha tenido síntomas, pues ahí nos encontramos con ese famoso porcentaje, ¿no? De que más de un 80%, ¿no? de los contagiados reales no llega a desarrollar síntoma alguno y del 20% restante, la gran mayoría, un 90%, pues tiene un poco de fiebre, un poco de tos y luego hay algunos síntomas un poco más extraños, ¿no? Y molestos como la pérdida de olfato y demás, que los conocéis todos, y luego están ya los cuadros sanitarios graves, pero los cuadros sanitarios graves son los que son, ¿no? Frente al conjunto de población que verdaderamente se ha infectado, son evidentemente, y gracias a Dios, una minoría, ¿no? Si te vas a la primera ola, te encuentras con que en el estudio de seroprevalencia que se hizo, y que eso sí que fue un acierto del Ministerio de Sanidad, pero lo hicieron por hacerlo, no han aprendido nada de ello, ni lo han seguido haciendo, o sea, es absurdo, ¿no? Para una cosa que habían hecho que tenía sentido.
hicieron a final de junio un estudio de seroprevalencia, presentaron a final de junio un estudio de seroprevalencia que te dice que por cada contagiado oficial había aproximadamente 10 contagiados reales. Pero no aprendieron ninguna lección, eso no les hizo que les explotase la cabeza y se diesen cuenta de los enormes errores que habían cometido al pensar que esto tenía la letalidad que no tenía, una letalidad que no tenía, o que afectaba a todos por igual, cosa que no es así. Evidentemente, este virus se ceba con grupos de población muy concretos. Y estos científicos, estos expertos, ¿no?, en el ámbito de la epidemiología, pues han sacado este tema y han presentado esa declaración un poco para defender el hecho de que la clave es proteger a los grupos de riesgo y la mortalidad y las afecciones graves, los ingresos en UCI, te los determina en esencia la capacidad inmunológica de responder a esta enfermedad, que evidentemente por una cuestión de edad es mucho más reducida entre los mayores de 70 a 75 años. ¿Cómo se articula eso? Pues bueno, obviamente un confinamiento de todos los mayores de 60, 65, 70 años tiene también unos costes, ¿no? El haber encerrado solo a ese grupo de población hubiese sido costoso, en términos de interrupción de tratamientos, de también problemas, ¿no?, desgaste además psicológico, cognitivo, en una edad que ya es más complicada. Por lo tanto, tampoco es que deberíamos haber apostado por un confinamiento masivo, pero sí podría haber sido interesante el tomar medidas ajustadas, ¿no?, a ese grupo de población. Por ejemplo, decretar una serie de horas en las cuales en los comercios solo se permitiese el acceso a acompañantes de estos mayores o directamente a estos mayores, permitir de forma muy quirúrgica que estos mayores tengan una hora designada también para moverse por las calles y, digamos, hacer un llamado a la población a que pues, en unas horas de la mañana y en unas horas de la tarde determinadas, sensatas, ¿no?, más pronto por la mañana, por los usos de la gente mayor edad, más pronto también por la tarde, tuviesen una especie de pasarela, ¿no?, de salvoconducto, ¿no?, para moverse de forma un poco despejada, no tener que chocarse con tanta gente. Concentrar la compra de mascarillas y la entrega de mascarillas en estos grupos de población, hacer muchos test a los trabajadores de las residencias de mayores, ofrecer soluciones para que las familias puedan verse de forma segura, por ejemplo, con EPIs o con otros materiales de protección ya muy avanzados, priorizar, en definitiva, todo, igual que se está haciendo ahora con la vacuna. En parte, implícitamente, el calendario de vacunación reconoce que aquello fue un error, aquello fue matar moscas a cañonazos, porque si había que confinar a todos, ¿por qué ahora no hay que vacunar a todos? No hay que vacunar a todos, obviamente, porque la mortalidad y las afecciones más graves están concentradas. Entonces, las soluciones tienen que estar concentradas también, ajustadas, ¿no?, a los grupos que las requieren. Entonces, yo creo que esa es la gran lección que se puede sacar del libro del manifiesto de Great Barrington, y que ha sido una lección que han escuchado algunos gobiernos del mundo, ha sido una declaración que ha influido en el gobierno de Madrid, así me consta. De hecho, incluso uno de los firmantes, ¿no?, es Sunetra Gupta, ella ha estado invitada en eventos coordinados por la Comunidad de Madrid. Y yo creo que esas lecciones no deberían caer en saco roto, sobre todo porque nos faltan aún por lo menos un semestre de restricciones más o menos generalizadas, no tantas como en la primera ola, pero bastante generalizadas, y muchas de ellas no se justifican. Y sería bueno revisarlas a la luz de lo que nos dice la ciencia, ¿no?, porque son básicamente datos objetivos a los que apuntan estos expertos. Por cierto, no están solos. O sea, ha habido más de 13.000 investigadores y más de 40.000 profesionales sanitarios que han firmado su declaración y, en definitiva, ha generado mucho debate y ha inspirado cambios de política, no solo aquí, por ejemplo, en Madrid, sino también en Florida, ¿no? El caso de Florida ha sido muy notorio porque a raíz de tener estudios de seroprevalencia y, sobre todo, tenerlos los puedes tener. El de España era muy bueno. Es una de las pocas cosas que hemos hecho bien. Pero si no los usas, no te sirven de nada. Entonces allí los encargaron, los hicieron, los entendieron y han tomado medidas de favorecer la apertura generalizada de casi toda la actividad y concentrar las restricciones solo en ámbitos muy concretos que lamentablemente aún requieren de algún tipo de medida, ¿no? Y por último también me permito también comentar una anécdota, ¿no? Es verdad que yo he hablado mucho de este tema durante el último año, pero es por una feliz coincidencia, y es que justo antes del estallido de la pandemia, yo entregué un libro que acaba de publicarse en España y que me encargué de traducir al español, de Robert Shiller, Premio Nobel de Economía. No es un autor liberal, pero sí es un autor de la economía mainstream que toda persona interesada por la economía debería conocer. Es el autor del famoso libro sobre la exuberancia irracional de los mercados de precios en el sector inmobiliario.
Y es un libro que acaba de salir a la luz en Planeta, en Deusto, que se llama Narrativas Económicas, y que lo que hace es medir qué relación hay entre la forma en la que se propagan las enfermedades infecciosas, con sus curvas, sus tasas, sus etcétera, y comparar eso con cómo se propagan las ideas económicas, ¿no? Si cala la idea de que hay que regular el alquiler, ¿de dónde salió, cómo se propagó esa idea y qué letalidad tiene controlar los precios del alquiler? Pues lo que hace ese libro es cruzar epidemiología con economía, que por eso yo en febrero, en marzo, cuando llegó la pandemia, tenía yo ciertas nociones de todo eso y por eso me puse a escribir el tema desde el principio, ¿no? Porque es un libro que me llegó justo antes de la pandemia, casi por casualidad. En septiembre me empecé a traducirlo, en noviembre lo entregué y en noviembre, por lo visto, noviembre y diciembre debió ser el principio de la pandemia, ¿no? Según lo que quieren admitir las autoridades chinas, que al final ya sabemos que la transparencia brilla por su ausencia. Entonces yo creo que para los espectadores les dejaría un poco de deberes, que le eche un vistazo a la declaración de Great Barrington, que está en una página web y que se lee en 5 minutos. La dejaremos aquí abajo, no te preocupes, en la descripción. También os recomiendo también, y me imagino entonces también lo metemos aquí en la descripción, las 3 entrevistas que publiqué con Bhattacharya, Kulldorff y Sunetra Gupta, que de hecho son anteriores a la declaración. Yo no sabía que iban a confluir y firmar un manifiesto. Simplemente eran 3 mentes brillantes que estaban diciendo lo mismo en 3 puntos distintos del globo, ¿no? Uno en Boston, otro estaba en Stanford, en California, y la otra estaba en Reino Unido. Y también este libro de narrativas económicas yo creo que es una buena forma de unir epidemiología y economía, y aunque suene chocante, pues es un campo en el que cada vez se investiga más. Perfecto. Muchísimas gracias, Diego. Ha sido súper interesante. Como tú dices, les dejaremos todos estos enlaces abajo en la descripción para que puedan consultar todo lo que nos has recomendado. Y nada, yo les emplazo a los que nos estén viendo a que vean la próxima entrevista. Eso es. Saludo a todos.